La humanidad no abandonó el sistema solar por ambición. Lo hizo por necesidad. Después de siglos explorando planetas, lunas y cinturones de asteroides, el crecimiento poblacional e industrial exigía algo que ningún mundo terraformado podía sostener por mucho tiempo: una expansión real. La tecnología de salto interestelar no era solo un triunfo científico. Era un salvavidas para una especie que ya había aprendido a convertir la escasez en conquista. Las primeras naves de largo alcance partieron con la arrogancia silenciosa de quienes nunca habían encontrado un límite verdadero. No eran cruceros de guerra, sino plataformas de colonización armadas lo suficiente para enfrentarse a piratas, tormentas de radiación y fallas mecánicas. La idea de una fuerza alienígena hostil aún parecía un mito antiguo, útil para el entretenimiento y el debate académico. La primera estrella más allá del sistema solar fue alcanzada con un salto limpio. Luego otra, y otra más. Pronto, una ruta entera comenzó a tomar forma, como si el propio universo finalmente hubiera abierto una puerta. Fue a lo largo de esa ruta donde la humanidad cometió su primer error. Alrededor de un sistema aparentemente común, con un gigante gaseoso y una cadena de lunas heladas, los sensores detectaron anomalías. No eran firmas minerales ni rastros biológicos evidentes. Eran patrones gravitacionales organizados, como si el espacio mismo hubiera sido marcado. Las inteligencias de a bordo clasificaron el fenómeno como desconocido y recomendaron una retirada cautelosa. La flota de colonización avanzó de todos modos. El primer contacto no llegó como un mensaje, un sonido o un haz de luz. Llegó como presencia. Desde el vacío cercano a las lunas, surgieron estructuras sin transición, como si siempre hubieran estado allí y solo ahora se les permitiera existir ante la percepción humana. Eran inmensas, con una geometría imposible de medir con precisión. No parecían naves convencionales, parecían instrumentos. En cuestión de segundos, las comunicaciones humanas sufrieron interferencias. No un bloqueo total, sino una compresión, como si la realidad misma se estuviera cerrando alrededor del espacio de transmisión. Las alarmas se activaron en cascada. Los sistemas automáticos intentaron recalibrar frecuencias, rutas y patrones cuánticos. Nada se estabilizaba. La humanidad envió una señal de identificación. La respuesta llegó como una secuencia de datos que no formaba lenguaje alguno. Aún así, las inteligencias intentaron interpretarla. El resultado fue un consenso frío. Aquello no era un diálogo, era una advertencia. El sistema era territorio sagrado. No sagrado en el sentido humano, lleno de religión y símbolos. Sagrado como límite, como una línea absoluta. Como una región prohibida por razones que no necesitaban ser explicadas a una especie recién llegada. La flota humana retrocedió en formación defensiva, intentando reactivar el salto. Pero el espacio parecía más pesado. La energía necesaria para doblar la distancia aumentaba en tiempo real, como si alguien estuviera reescribiendo las condiciones físicas alrededor de las naves. Entonces comenzó la primera batalla. No hubo explosiones inmediatas. Hubo apagones. Una nave de apoyo perdió la propulsión como si su tecnología hubiera sido simplemente negada. Otra tuvo su reactor forzado a modo de seguridad sin que se emitiera ninguna orden. Cazas automatizados lanzados para reconocimiento se convirtieron en escombros en segundos, no por fuego visible, sino por fallas simultáneas en todos los sistemas vitales. Cuando la humanidad finalmente disparó, los proyectiles atravesaron el espacio y desaparecieron antes de alcanzar sus objetivos, como si la distancia misma hubiera sido recortada. Los alienígenas no esquivaban, redefinían el camino. Las primeras muertes humanas ocurrieron sin contacto directo, sin ver al enemigo disparar. Tripulaciones enteras fueron expuestas al vacío repentino cuando los sellos del casco fallaron al mismo tiempo. En minutos, la flota de colonización, construida para llevar vida a nuevos mundos, se convirtió en una flota de supervivencia, improvisando una huida donde no existían rutas. Aún así, una cosa quedó clara: los alienígenas no intentaban exterminarlo todo rápidamente. Estaban imponiendo un límite. Y con cada intento humano de avanzar o retirarse, el espacio mismo respondía como si estuviera de su lado. Cuando, finalmente, una sola nave logró romper el campo y saltar de regreso, volvió al territorio humano con su estructura marcada por deformaciones extrañas, como si hubiera atravesado un lugar donde las reglas eran distintas. A bordo, registros incompletos,
lagunas de memoria y sensores que aún mostraban lecturas imposibles. La humanidad lo comprendió demasiado tarde. No había encontrado vecinos. Había encontrado guardianes. Y la guerra que vendría no se libraría por conquista, sino por el permiso de existir más allá de las fronteras de su propio origen. El regreso de la nave superviviente cambió el rumbo de la historia humana. Los datos que traía eran fragmentados, incompletos, en muchos casos, contradictorios. Los sensores registraban curvaturas espaciales imposibles, fallos sistémicos sin causa física aparente y patrones de energía que no encajaban en ningún modelo conocido. Aún así, una conclusión atravesó todos los centros de mando con absoluta claridad. La humanidad había violado un límite que no comprendía, y el universo había respondido. El impacto inicial dio paso a la movilización. Lo que antes era una civilización en expansión se convirtió, en pocos años, en una civilización en alerta. Los astilleros orbitales comenzaron a operar sin interrupción. Naves diseñadas para colonización y transporte fueron desmontadas para reutilizar materiales. Por primera vez desde las antiguas guerras internas de pasado distante, la humanidad comenzó a construir naves con un único propósito: el combate en el espacio profundo. Nacía la flota de guerra. A diferencia de las plataformas anteriores, estas naves eran densas, reforzadas y cargadas de sistemas redundantes. Armas cinéticas de largo alcance, cañones de energía experimental y campos defensivos superpuestos se convirtieron en estándar. No existía ilusión de superioridad. Cada diseño partía del reconocimiento de una verdad incómoda. El enemigo no jugaba con las mismas reglas. Las simulaciones de batalla se ejecutaron miles de millones de veces. Ninguna mostraba una victoria clara. En casi todos los escenarios, el factor decisivo no era el poder de fuego, sino la reacción del espacio mismo alrededor de las estructuras alienígenas. La tecnología humana podía impactar, pero el entorno distorsionado anulaba alcance, precisión e incluso causalidad. Aún así, se tomó la decisión. La humanidad no se replegaría dentro de su propio sistema solar como una especie acorralada. Si existían guardianes más allá de la frontera, serían enfrentados. No para conquistar, sino para afirmar que la expansión no terminaría allí. La flota de guerra avanzó por la misma ruta de la tragedia inicial. Esta vez, no en silencio exploratorio, sino en formación de combate. Sensores ampliados, sondas desechables y protocolos de pérdida total estaban activos desde el primer salto. Cada comandante sabía que no habría una retirada limpia. O la flota aprendería a luchar en aquel espacio hostil, o no regresaría. El reencuentro fue inmediato. Las estructuras alienígenas surgieron como antes, inmóviles, precisas, indiferentes. No había señal de agresión directa, solo la misma presencia opresiva, como si el espacio estuviera bajo vigilancia constante. La flota de guerra mantuvo su posición, activando todos los sistemas defensivos de manera simultánea. El primer disparo humano fue calculado para probar la reacción, no para causar daño. Un proyectil cinético atravesó la distancia. Una vez más, desapareció antes del impacto. Pero esta vez, los sensores registraron algo diferente. Una breve fluctuación en el campo espacial. Una respuesta medible. El espacio había reaccionado. La flota ajustó su estrategia en tiempo real. Disparos múltiples, ángulos variados, secuencias caóticas. Algunas armas fallaron, otras atravesaron parcialmente el campo alienígena antes de desintegrarse. No era una victoria, pero era aprendizaje. Entonces llegó la respuesta alienígena, no como un ataque directo, sino como una imposición. El espacio alrededor de la flota humana comenzó a reorganizarse. Las distancias se acortaron y se alargaron de forma irregular. Naves que estaban a kilómetros pasaron a registrar proximidad inmediata. Los sistemas de navegación entraron en conflicto. Dos fragatas colisionaron, sin haber alterado jamás sus trayectorias. La batalla no era contra naves. Era contra el propio tejido de la realidad. Aún así, la flota de guerra mantuvo la formación. Algunas naves se perdieron sin que se viera un solo disparo enemigo. Otras resistieron durante minutos que parecieron horas, con tripulaciones operando en entornos donde el tiempo mostraba retrasos y aceleraciones inexplicables. Al final del enfrentamiento, la flota logró retirarse con pérdidas severas. Pero trajo consigo algo que jamás había tenido antes: patrones repetidos. El comportamiento alienígena, aunque incomprensible en intención, seguía límites claros. No avanzaban más allá de ciertos puntos.
No perseguían, no destruían por completo, defendían. La conclusión fue inevitable. La humanidad no se enfrentaba a conquistadores ni a depredadores espaciales. Se enfrentaba a una fuerza dedicada a impedir la expansión. Una barrera viva entre galaxias, armada no solo con tecnología, sino con dominio sobre el propio tejido del universo. La guerra, ahora, tenía definición. No sería rápida, no sería decisiva. Sería una lucha prolongada entre una especie que necesitaba avanzar y guardianes que existían para impedir que cualquiera lo hiciera. La guerra dejó de ser un enfrentamiento entre flotas. Se transformó en un conflicto contra el propio universo. Después del segundo contacto, la humanidad comprendió que insistir en las mismas tácticas solo significaría acumular pérdidas. Las batallas no se ganaban por quien tenía más naves, sino por quien comprendía mejor el entorno en el que esas naves existían. Y en ese entorno, los alienígenas eran absolutos. Los centros científicos humanos fueron movilizados como nunca antes. Físicos, ingenieros gravitacionales e inteligencias artificiales comenzaron a trabajar no en nuevas armas, sino en algo más radical: alterar el comportamiento local del espacio antes del enfrentamiento. Si los guardianes utilizaban el tejido del universo como defensa, la humanidad tendría que aprender a deformarlo primero. Los primeros intentos fueron desastrosos. Campos de anclaje espacial colapsaron sistemas enteros. Experimentos de compresión gravitacional destruyeron estaciones de prueba. En muchos casos, el espacio reaccionó de forma violenta, como si resistiera la interferencia humana. Aún así, cada fallo generaba datos, y cada dato acercaba a la humanidad a una verdad peligrosa. El espacio no era neutro. Podía ser condicionado. Cuando la flota de guerra regresó a la frontera prohibida por tercera vez, algo había cambiado. No en las naves, sino a su alrededor. Generadores experimentales creaban zonas de estabilidad artificial, pequeñas burbujas donde las leyes físicas permanecían constantes durante algunos segundos. Era poco, pero suficiente para permitir disparos completos, maniobras predecibles y una coordinación mínima. Por primera vez, las armas humanas alcanzaron estructuras alienígenas. El daño fue superficial, casi simbólico, pero el efecto psicológico fue profundo. Los sensores registraron cambios inmediatos en el comportamiento enemigo. Las estructuras reaccionaron con mayor rapidez. El campo defensivo se reconfiguró. El espacio a su alrededor se volvió aún más hostil. La guerra escaló. Los enfrentamientos dejaron de concentrarse en un solo sistema. Nuevas rutas humanas fueron bloqueadas. Colonias recién fundadas desaparecieron sin dejar restos. En respuesta, la humanidad lanzó ataques coordinados en múltiples puntos de la frontera, intentando obligar a los guardianes a dividirse. Fue entonces cuando el patrón se reveló por completo. Los alienígenas nunca avanzaban más allá de la línea original. Nunca perseguían profundamente. Nunca intentaban ocupar territorio humano. Aparecían, imponían un límite, neutralizaban la amenaza y se retiraban. No estaban en guerra por dominación, estaban en guerra por contención. Esta constatación sacudió los fundamentos estratégicos humanos. Si los guardianes existían únicamente para impedir la expansión, destruir sus estructuras tal vez nunca sería suficiente. Incluso si una flota alienígena era eliminada, otra aparecería. No había señales de desgaste, escasez ni pérdidas acumuladas del lado enemigo. El tiempo no los afectaba, pero sí afectaba a la humanidad. Cada año de guerra consumía recursos, vidas y sistemas enteros. La flota de guerra crecía, pero el costo crecía aún más rápido. Por primera vez, los consejos humanos comenzaron a debatir algo que al inicio parecía impensable: ¿hasta dónde valía la pena avanzar? Mientras tanto, algo aún más inquietante comenzó a suceder. Las inteligencias artificiales humanas responsables de calcular rutas y campos de estabilidad empezaron a detectar irregularidades no previstas. Pequeñas variaciones en el comportamiento del espacio que no provenían ni de los guardianes ni de los generadores humanos. Era como si el propio universo se estuviera ajustando a la presencia constante de la guerra. Algunas teorías sugerían que aquella región del cosmos había sido moldeada durante eras para cumplir exactamente esa función: impedir que especies jóvenes se expandieran sin control. Otras iban más allá, proponiendo que los guardianes no eran los creadores de ese sistema, sino solo sus ejecutores. Herramientas de algo mucho más grande. Cuando la flota de guerra sufrió su mayor derrota hasta entonces,
perdiendo decenas de naves en minutos tras una inestabilidad en cascada. La humanidad comprendió que había llegado al límite del aprendizaje puramente técnico. Adaptar armas no bastaba. Adaptar el espacio no bastaba. La siguiente etapa de la guerra exigiría algo más profundo. Entender por qué esa frontera existía. Y, sobre todo, qué ocurría con las especies que habían intentado cruzarla antes que la humanidad. La verdad no fue descubierta en una batalla. Emergió lentamente, a partir de ruinas. Tras años de conflicto, la humanidad comenzó a encontrar algo diferente en los límites de la frontera prohibida. No eran restos humanos ni estructuras alienígenas intactas. Eran vestigios de tecnologías desconocidas, fragmentadas y antiguas, atrapadas en regiones donde el espacio parecía permanentemente deformado. Los materiales no correspondían a ninguna especie catalogada. Algunos eran más antiguos que cualquier civilización humana conocida. Eso lo cambió todo. Los análisis indicaron que aquellas ruinas no eran resultado de la guerra actual. Eran huellas de conflictos mucho más antiguos. Especies que habían alcanzado niveles avanzados de expansión y que, al igual que la humanidad, habían intentado atravesar esa frontera. Ninguna lo había logrado. El patrón se reveló con una claridad inquietante. La región más allá de la frontera no estaba solo protegida, estaba regulada. El espacio allí funcionaba como un sistema de contención cósmica, creado para impedir que civilizaciones jóvenes se expandieran sin límites. No para castigarlas, sino para preservarlas de algo mucho peor. Los guardianes no eran jueces, eran mecanismos, no en el sentido simple de máquinas, sino entidades moldeadas para cumplir una función específica: mantener el equilibrio entre galaxias, evitando que el crecimiento descontrolado de una especie provocara el colapso de regiones enteras del universo. No conquistaban, no colonizaban, no se expandían, intervenían. La guerra, entonces, adquirió un nuevo significado. La humanidad no luchaba contra enemigos que buscaran su destrucción, sino contra un límite impuesto a la propia idea de expansión infinita. Cada ataque humano era respondido no con odio, sino con corrección. Cada avance era neutralizado como una falla sistémica. Ante esto, los consejos humanos se dividieron como nunca antes. Algunos defendían continuar la guerra, incluso frente a la evidencia de que cruzar la frontera podría significar la extinción. Otros comprendían que insistir solo repetiría el destino de las civilizaciones cuyas ruinas ahora flotaban en silencio en el espacio deformado. La decisión final no se tomó en un solo día. Maduró a lo largo de años de pérdidas, análisis y silencio. La flota de guerra se mantuvo, pero su misión cambió. Ya no forzar el paso, sino estudiar el límite. Aprender hasta dónde era posible avanzar sin romper el equilibrio. Transformar la frontera de un obstáculo en el contorno definitivo de la civilización humana. La expansión no terminó. Fue redirigida. La humanidad comenzó a crecer lateralmente, explorando en profundidad el espacio que ya podía alcanzar, desarrollando sistemas, culturas y tecnologías dentro de los límites impuestos. La frontera dejó de ser un enemigo inmediato y pasó a ser una presencia constante, recordando que el universo no era infinito en permisos. Los guardianes permanecieron, inmóviles, silenciosos, observando. Nunca volvieron a atacar mientras la humanidad respetó el límite. Nunca ofrecieron comunicación. Nunca explicaron nada más allá de lo que la propia estructura del espacio ya había demostrado. Siglos después, la primera guerra más allá del sistema solar no fue recordada como una derrota. Fue recordada como un encuentro. El momento en que la humanidad descubrió que el universo tenía reglas más antiguas que cualquier especie, que avanzar sin comprender podía ser tan destructivo como estancarse, y que existir entre las estrellas no significaba conquistarlo todo, sino aprender dónde detenerse. La guerra no terminó con vencedores, terminó con sobrevivientes. Y, por primera vez, la humanidad comprendió que el mayor desafío del cosmos no era vencer a sus guardianes, sino aceptar que no toda frontera fue hecha para ser cruzada.